En este vídeo vamos a ver los textos periodísticos de opinión. Son contenidos que tenéis en la unidad 4 del libro en las páginas 80 y 81. Si recordáis, en el anterior trimestre, al principio de la segunda evaluación, vimos los textos periodísticos informativos, la noticia, la entrevista, el reportaje, y leímos algún texto, incluso hicisteis una actividad de comprensión lectora a partir de un reportaje, de una noticia informativa. Hoy vamos a ver el otro gran subgénero de textos periodísticos. En la prensa, los medios de comunicación masiva tienen una doble función social. Por un lado, tienen la función de informar de los hechos que son de interés general. Por otro lado, tienen otra función, que es la de expresar sus opiniones y fomentar el espíritu crítico y que la sociedad se exprese también, exprese su opinión sobre los hechos que le conciernen. Es decir, la prensa, los medios de comunicación masiva, repito, tienen una doble información. Por un lado, una función informativa, hacer conocer los hechos relevantes para la sociedad, y por otro lado, expresar opinión y fomentar en la sociedad el espíritu crítico, y que se cree, que los lectores, que los ciudadanos creen su propia opinión a partir de las que leen en la prensa, las que oyen en la radio, en televisión, etc. Los textos periodísticos, los textos escritos periodísticos de opinión se pueden dividir en varios subgéneros. Aquí en el libro os habla de la columna o artículo de opinión y lo menciona como si fuera lo mismo. Ahora veremos, os explicaré que no es lo mismo. Luego habla del editorial y por último de las cartas al director. Vamos a empezar por el editorial y fijaos que es el editorial en masculino, con el determinante masculino, no la editorial. Y esto es un error que se suele cometer mucho, emplear el editorial y la editorial indistintamente, y son dos términos distintos. La editorial es la empresa editora, la empresa que publica el periódico, la revista, el programa de televisión, la radio, los libros, novelas, etc. La editora es una empresa que edita, que publica textos. El editorial es un subgénero textual. El editorial es un tipo de texto, es un subgénero periodístico de opinión. ¿En qué consiste el editorial? Pues aquí tenéis muy bien la definición. Es un artículo sin firmar en el que se ofrece la opinión del periódico sobre un tema de actualidad. ¿Qué quiere decir esto? Sin firmar, porque nadie se hace responsable a título individual de lo que ese editorial expresa. El editorial transmite la idea, la opinión que la empresa editora, el periódico, la radio, en este caso vamos a hablar de periódico porque estamos hablando de textos escritos, o la revista, la opinión que la junta directiva o el consejo administrativo o la editora o la propia redacción tiene sobre un tema de actualidad. ¿Cuál es su opinión sobre un tema de actualidad? Vamos a ver el segundo grupo de textos periodísticos de opinión. Aquí los tenéis reunidos bajo un mismo epígrafe, la columna, pero en realidad son dos tipos de subgéneros distintos, la columna y el artículo de opinión. Aunque aquí os lo menciona como si fuera lo mismo, la columna o artículo de opinión, en realidad son dos tipos de textos distintos. ¿Qué tienen en común? Que son textos de extensión variable, pueden ser de unas pocas líneas hasta incluso de una página, más de una página no es lo normal, en la que un autor concreto expresa su punto de vista sobre un tema de actualidad o sobre cualquier otro aspecto. Bien, va siempre firmado, claro, porque es un autor concreto el que se hace responsable de esa opinión. Un autor concreto se hace responsable de esa opinión. Por eso, sí, en este caso sí que va firmado y tiene un carácter fundamentalmente subjetivo. Vamos a distinguir cuál es la diferencia entre la columna y el artículo de opinión. La columna es un texto que habitualmente escribe un colaborador de ese periódico o revista. Normalmente los periódicos o revistas tienen colaboradores,
periodistas, escritores, directores de cine, perfiles de distinto tipo, que colaboran, que escriben con cierta periodicidad en ese medio de comunicación, normalmente semanalmente o mensualmente, depende del tipo de publicación. Entonces, ese texto es lo que llamamos columna. Y se llaman columna porque normalmente van publicados en el origen iban publicados en forma de una sola columna en un lado de una página. Entonces, repito, la columna es un texto, un artículo de opinión que tiene, en el que habitualmente con una periodicidad semanal, quincenal, mensual, a veces diaria, un periodista, un escritor, alguien de un reconocido prestigio, expresa su opinión libre sobre cualquier tema que a él se le ocurra. Tiene libertad para hablar, para tratar el tema que a él le parezca bien. Sin embargo, la diferencia con el artículo de opinión es la siguiente. El artículo de opinión es un texto encargado a un especialista sobre un tema. Por ejemplo, ahora todos los periódicos están encargando artículos de opinión a especialistas en el tema del coronavirus o de las pandemias o de los virus o de las epidemias. El artículo de opinión es esporádico. El periódico o la revista necesita profundizar en un tema y encarga a un especialista que le escriba un artículo sobre ese tema. Pues ahí el especialista es cuando redacta su opinión a petición de la empresa editorial. Y esto a lo mejor un articulista de opinión escribe una vez y ya no vuelve a escribir más. A diferencia de la columna, que como os he dicho, tiene una periodicidad semanal, quincenal, a veces diaria, etc. Vamos por último al último subgénero de textos de opinión que tenéis que conocer, que son las cartas al director. Y aquí es donde la conexión entre el periódico, la revista, entre el medio de comunicación y el público, tradicionalmente era el medio donde tradicionalmente había más conexión entre ese periódico, entre ese medio de comunicación y el público, los lectores. Las cartas al director son textos, como dice aquí, cortos, de extensión corta, en las que los lectores expresan sus opiniones o comentan noticias y artículos desde su punto de vista particular. Es una tribuna que tienen a todos los periódicos, es una sección que tienen abierta a que los lectores puedan expresar su opinión sobre cualquier tema que les parezca reseñable. Evidentemente, el periódico se reserva la publicación de esas cartas recibidas, de editarlas, acortarlas. Normalmente las cartas al director tienen unas condiciones de extensión, de tipo de letra, etcétera, etcétera, y el director o la redacción o los responsables de que esas cartas se publiquen tienen libertad para recortar, si ven que alguna parte de la carta es superflua, para editar la carta y recortarla para poder publicarla con el aspecto y el contenido que a ellos les parezca oportuno. En definitiva, resumiendo, tenemos tres tipos de textos de opinión. El editorial, artículos sin firmar, donde el medio periodístico expresa su opinión sobre un tema de actualidad. La columna y el artículo de opinión tienen en común que son colaboraciones. La columna es una colaboración periódica, semanal, quincenal, mensual, diaria, donde un periodista, un escritor, alguien expresa su opinión subjetiva sobre un tema libre, y el artículo de opinión suele ser un texto pedido, solicitado, encargado por el medio de comunicación a un especialista para que exprese su opinión sobre un tema que el periódico, el medio de comunicación, le propone. Y por último, las cartas al director, que son textos breves donde los lectores pueden expresar su opinión sobre los más diversos temas y que la empresa editora, que el medio de comunicación, se permite el derecho
de editar, recortar, etc. Vamos a ver ahora ejemplos de estos tres tipos de textos en un medio nacional, y he escogido para ello El País, que es el periódico de mayor difusión, y lo vamos a ver en su edición digital. Lo estáis viendo que estamos viendo El País actualmente a 18 de marzo a las 9:49, la edición digital de este periódico. Si veis, esto es la cabecera donde aparece el título, el nombre de la publicación. En este caso tiene un subtítulo, se autollaman El Periódico Global. Y aquí tenemos el acceso a las diferentes secciones del periódico. Internacional, opinión. Aquí es donde vamos a clicar, porque en esta sección es donde encontraremos todos los artículos, todos los textos de opinión. En el resto lo que vamos a encontrar son textos informativos. Aquí es donde tenemos los textos de opinión. Si clicamos, nos llevará a la sección y aquí encontraremos organizadas por subgéneros de textos de opinión los diferentes artículos que publica el periódico. Y en primer lugar, lo que aparece es la sección de editorial. Normalmente los periódicos, la prensa escrita, publica una, dos, como mucho tres editoriales por día, de dos temas de inmediata actualidad. Por ejemplo, vemos aquí que el editorial, uno de los editoriales de hoy del periódico El País, tiene que ver al texto, al editorial del periódico. ¿Veis? Editorial, plan excepcional, el programa económico del gobierno contra la crisis es adecuado y asumible. Esto es opinión, porque a lo mejor a otras personas, a otros medios, a otros periódicos, a otras radios, no les parece adecuado ni asumible. Sin embargo, para el diario El País, no para nadie en particular, si os dais cuenta no va firmado, para el diario El País este plan le parece adecuado y asumible. Y si vamos bajando, pues podremos leer el editorial. Además aquí tenéis acceso, enlaces a editoriales anteriores, etc. Bueno, estas son las ventajas que ofrece la navegación en Internet. En el periódico en papel esto lo tenéis igual, lo único que evidentemente solo tenéis acceso a la editorial del día. Aquí dentro de la sección de opinión, a su vez, como veis, tenemos una barra que ahora ha desaparecido, una barra donde podemos acceder a los diferentes tipos de textos de opinión que publica El País, a los editoriales, y aquí si clicáramos aquí tendremos un listado de los últimos editoriales, las tribunas son lo que hemos visto nosotros en nuestro texto, lo que tenéis como artículos de opinión. Las tribunas son esos textos que el periódico encarga a especialistas en un tema para que expresen su opinión. Vamos a ver qué tribunas tiene. Pues por ejemplo, aquí tenemos un tal Miguel Pita que habla sobre los virus y no solo el coronavirus. Vamos a volver atrás. Va un poco lento. Columnas. Si clicamos en columnas, accederemos a todos los textos que pertenecen a este subgénero, al subgénero de las columnas, es decir, textos de opinión firmados por personas que se hacen responsables de la opinión que vierten en ese texto, y aquí podéis ver que todas estas columnas hablan pues de diferentes temas, son variadas, depende de aquello sobre lo que el autor le interese, le parezca oportuno hablar. Evidentemente en estos días las columnas van a ir todas relacionadas con este tema de grandísima actualidad, pero aquí tenéis las profesiones del futuro, Manuel Javois. Si entráramos pues veríamos cuál es su opinión sobre este tema. Veis que estos van firmados. Vicente Molina Foix es un escritor, Manuel Javois es un periodista, Pepa Bueno es una periodista de otro medio de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera.
Bien, esto son... nos falta nos faltarían las cartas al director. Que en el caso del País, la sección se llama Cartas a la directora porque, lo veis aquí, Cartas a la directora, porque el País quien ahora mismo lo dirige es una mujer. Y por eso la sección se llama Cartas a la directora. ¿Veis? Cartas a la directora. Y en esta sección lo primero que explica es qué es una carta al director, para qué sirven, y os facilita o indica cuáles son las condiciones que debe cumplir una carta si se quiere para que pueda ser publicada. Para poder leer, ¿ve? Este es el formulario de cartas a la directora, y para poder leer las cartas, es lo que estoy buscando, ¿dónde están las cartas? Creo que me he pasado. Lo vamos a tener en este, es que va lentísimo. Si estoy grabando pantalla se ralentiza todo mucho, consume mucha memoria y se nota en la navegación. Bien, estamos en la página principal de opinión, ¿de acuerdo? Cuando estábamos en la cabecera y clicábamos en opinión, que aquí arriba ponía opinión, ahora estamos en ese índice, y aquí en este índice veis que tenemos el editorial, el segundo editorial del día, una columna, estos son las columnas del día, análisis, estos serían artículos, columnas, artículos de opinión, tribunas, son artículos de opinión, las viñetas, y aquí ya estarían las cartas a la directora, y aquí viene destacada una carta en particular de un ciudadano anónimo, Mario Suárez, y a continuación, pues, en la misma, veis que el texto es muy breve. Esa es una de las características que tiene que tener la carta a la directora o carta al director, que tiene que ser un texto muy breve. Normalmente los periódicos limitan el número de palabras o el número de líneas, el tamaño de letra, etc. Y bien, esto que hemos visto con el diario El País lo podemos comprobar con cualquiera otra de los periódicos, por ejemplo con el ABC o con El Mundo, que en este momento, pues por el tema del consumo de memoria, pues no me aparecen. Y bien, con esto tendríamos visto cuáles son los textos periodísticos de opinión de una manera así muy rápida, y por encima tampoco necesitamos mucho más.